buenas tardes a todos. Lo primero que quería hacer era agradecer a la Fundación ECO la confianza para que modere esta hora de lo que llamamos ECO Talks, estas charlas que además tenemos la suerte de contar con Sanofi durante ya más de un año para tratar temas de gran interés en este momento en la oncología. Y el tema que vamos a tratar durante esta hora con los tres ponentes que vamos a ver ahora es algo tan importante como hablar de nuevos modelos de organización, de redes asistenciales. Creo que es algo que está absolutamente en reflexión en la mayoría de los hospitales, de las sociedades científicas o, por supuesto, dentro de la Fundación ECO. Por eso es esta jornada. Y vamos a tener tres puntos de vista que, muy en la misma línea y que luego vamos a poder debatir. Van a ser charlas cortas de unos 15 minutos. La idea es que luego tengamos otros 10-15 minutos para debate, pero vamos a intentar no pasarnos de esa hora, que es lo que tenemos asignado. La primera charla nos la va a dar el doctor Carlos Camps. Bueno, yo creo que no hace falta presentarlos a los tres que vamos a escuchar esta tarde, pero bueno, es jefe de servicio en el Hospital General de Valencia, muchos años en la Fundación como presidente, como director científico. Bueno, yo creo que como gestor, como investigador, yo creo que sobra su presentación. Va a ser el primer ponente y nos va a hablar primero vamos a hacer esa reflexión sobre cambios emergentes en la oncología. Pues cuando quieras, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que esta es una tarde de lujo estar acompañado por vosotros tres. Muchísimas gracias por actuar, ¿no? Por actuar en cooperación con la Fundación. Es un tema que, como dices muy bien, Ruth, es un tema de altísima actualidad. No sé si me pueden poner ya la primera diapositiva. Me la hago yo, sí, es verdad, perdón. La nueva tecnología. Perdón. Aquí está, sí. A ver, que soy capaz. Y si no, que me ayuda la organización. No me va a perdonar, ¿eh? Antes me ayuda. Muy bien. Sí, a ver si consigo superar estos puntos. Bien, la verdad es que voy a intentar estar 10 minutos hablando de algo que yo tengo muy interiorizado. Después de bastantes años de trabajar en oncología, hemos pasado por tantas etapas, desde la quimioterapia clásica, desde la creencia que íbamos a poder curar a los tumores como curábamos las infecciones, hasta el actual conocimiento de la complejidad biológica de esta gravísima enfermedad, pues está haciendo que el oncólogo sea un personaje, y el oncólogo y las acciones que realiza el oncólogo, es decir, el proceso diagnóstico terapéutico de un cáncer sea de una altísima complejidad, y ya hace muchos años que lo sabemos, que un oncólogo es una persona que tiene ante sí muchos retos, pero en este momento los cambios profesionales, como pongo en esta diapositiva, la necesidad de tener un perfil humanístico, porque estamos tratando con personas, que además cada día es más importante el papel del paciente en el proceso de toma de decisiones, que es un proceso muy lento porque necesitan cambios culturales también y mecanismos para que la opinión del paciente aparezca de una forma clara y pesada en este proceso de toma de decisiones. Claro, para eso hay que culturizar también a la sociedad y a los pacientes. Las competencias transversales que obliga el tratamiento de un cáncer, no solamente desde el punto de vista de las diferentes especialidades, sino también de los conocimientos como todo lo que tiene que tener de biología molecular, inmuno, bioestadística, etcétera. La rapidez en los cambios de los conocimientos, la rapidez también en los cambios tecnológicos. Compramos secuenciadores que al año o año y medio están obsoletos y tenemos siempre a alguien que tiene uno más rápido, más grande, más veloz, más eficiente, etcétera. La obligada responsabilidad que tenemos en la promoción de la salud, que es un tema que la verdad es que no lo tenemos bien desarrollado y no participamos mucho en todo el tema de la educación para la salud.
y, por supuesto, dentro del sistema público, en una sociedad democrática, regida por un parlamento, impuestos, etcétera, la obligada y necesaria reflexión constante de que todo lo que hagamos debe fundamentarse en la evidencia y en el uso adecuado de los recursos, es decir, la sostenibilidad del sistema. Bueno, voy a tener problemas porque esto se maneja con el teléfono, mi teléfono se bloquea con cierta periodicidad. Bueno, bien. Claro, todo esto nos obliga a hacer una serie de reflexiones de que tenemos que trabajar en un entorno de calidad. Claro, la Fundación esto ECO es evidente, lo lleva en su genética, excelencia y calidad en oncología, ¿no? Y por tanto tenemos que hacer lo que hay que hacer, la evidencia, hacerlo bien, calidad técnica, con respeto al paciente, calidad percibida, y con un apropiado uso de recursos a eficiencia. En esta diapositiva es en el lado izquierdo, mirando desde mi posición en el ordenador, pues estos son los ciclos en los que la ciencia alrededor del cáncer ha ido variando. Son ciclos de aproximadamente unos 50, es una publicación pues bastante interesante del año 2020 de Immunity. Y estos ciclos, los cambios en la radioterapia, en la quimioterapia, han sido ciclos de aproximadamente 40, 50 años. Pero lo que estamos viendo ahora tiene una velocidad que produce vértigo. El número de información, el número de conocimiento que a los que estamos viéndonos sometidos es tremendo, y esto hace que los oncólogos nos veamos sometidos a una presión adicional, que es el de la formación continuada. La medicina, además de calidad, obliga, uno, a una medicina centrada en el paciente, y dos, a una medicina pues muy personalizada, en el sentido de que no solamente este concepto no solamente incluye los diagnósticos moleculares, sino que incluye muchas más cosas, ¿no? Es un análisis holístico de la persona. Y esto incluye también que con la subsegmentación que el diagnóstico molecular nos lleva a los diferentes tumores, el ejemplo clásico es el cáncer de pulmón, donde teníamos 3 o 4 grupos, y ahora ante BTC del carcinoma y tienes 20 y tantos subtipos, con porcentajes de entre el 1, por la mayoría de ellos entre el 1 al 3%, algunos no, algunos como epidermas del 14-15%, o CARRAS, ¿no? Que es una gran noticia de este año. Pero realmente yo, que fui una persona con cierto grado de experiencia en cáncer de pulmón, porque veía muchos pacientes de cáncer de pulmón, en estos momentos pues me es muy difícil considerarme experto en ROS1, en ALK incluso, etcétera, etcétera, porque en mi hospital puedo ver 1-3 casos al año. Entonces, claro, la medicina, que es un oficio que se aprende por la repetición, que es un oficio que obliga evidentemente a la adquisición de conocimientos y su puesta en práctica, pero a través de la repetición de los actos, como ser un buen carpintero, etcétera, etcétera, pues con cierta dificultad la estructura actual de hospitales como islas dentro del sistema sanitario, donde atiendes una población que en el mejor de los casos puede llegar, en la mejor y en la mayoría de los casos puede llegar a áreas de alrededor de 400.000 habitantes, en el caso concreto de Valencia, en mi comunidad. Mi hospital es el que cubre la mayor área de población y son solo 440.000 habitantes. Vete a Estados Unidos, mira a ver lo que cubren otros centros. Pues realmente es bien difícil conseguir la maestría a través de una N suficiente de pacientes derivado de la subsegmentación de las entidades nosológicas. La calidad obliga además a prestar una asistencia asociada al estado actual de la ciencia, es decir, formación continuada y permanente, y, ¿por qué no también acreditación de la misma? Esto estamos totalmente desfasados, no se acredita la validez de tus conocimientos. ¿Quién le asegura al paciente que tú sigues siendo un oncólogo actualizado y que tienes una persona que tiene la responsabilidad de curar o de dar vida o de ofrecer lo mejor posible a un paciente
¿Cómo le acreditas al paciente que tú perteneces a ese grupo de gente que tiene los conocimientos suficientes? Necesitamos acreditación continuada. Sí, sí, la vida de médico es dura, ¿no? Es un constante tejer y destejer. Necesitamos continuidad de los cuidados, necesitamos medir resultados y medir los procesos para poder decirle a nuestros pacientes que están, pues que están en buenas manos. La siguiente, a ver. Esto, sí, claro, perdón. Nuestro sistema, que es sin ninguna duda es un buen sistema, pero que se creó allá por los años 60 y se desarrolló en los años 80 con la universalización de la asistencia, pues tenía una serie de objetivos que en estos momentos yo creo que pues se han perdido. Se han perdido porque eran estructuras dedicadas básicamente a la asistencia. Esto de la investigación y la docencia es como una especie de invento moderno. Y desde el punto de vista funcional, pues nuestras actuales estructuras sanitarias, desde el punto de vista organizacional, yo creo que no responden a las necesidades de un proceso de asistencia tan complejo como es el cáncer. Pero cuando a veces escuchamos declaraciones de que somos de las mejores sistemas sanitarios europeos, al menos, incluso mundiales, pues hay que mirar cifras, ¿no? Porque esto hay que tener datos, ¿no? Porque que estemos satisfechos de nosotros mismos está muy bien, pero, por ejemplo, esto es de una publicación de la OCDE del año 14, ¿eh? Pero es que no ha cambiado esto. El número de enfermeras, el número de médicos, el número de camas de hospital. Estamos de 34 naciones de la OCDE. Estamos en puestos del 28, 26. ¿Cómo que somos la mejor sanidad? Hay muchos parámetros que se pueden medir. La verdad es que si medimos la calidad de nuestra sanidad, en algunos aspectos está bien, pero, por ejemplo, aquí en esta gráfica, o sea, España creo que es esta de aquí, sí, efectivamente. Este es un test de estrés, como los bancos, que se basa sobre todo en las listas de demora. Y claro, España está en una malísima situación, ¿no? Y de hecho, en este estudio que se publicó en Lancet en el 2018, la sanidad española no es de las mejores del mundo, ocupa el puesto número 19. Es decir, yo con esto ¿qué quiero estar diciendo? Pues que tenemos una gran capacidad de mejora y que probablemente nuestro sistema sanitario está un poco anticuado por hablar de aprobaciones de medicamentos, aunque esto parezca que es un aspecto paralelo. No, está íntimamente relacionado con el acceso a la innovación y a la posibilidad de que nuestros pacientes reciban los mejores tratamientos. Esto no se puede alejar ni se puede analizar desde un punto de vista frío, analítico, desvinculado del proceso de organización de la asistencia. Ocupamos de los peores puestos en Europa en el número de medicamentos operados y sobre todo en el tiempo de aprobación. Esto es una situación realmente dramática que estamos viviendo los oncólogos y los pacientes. Esto es otra gráfica bien reciente del año 2020 de la utilización de nuevos fármacos e indicaciones en nuestro entorno. Y España ocupa de los peores puestos entre los 5 grandes. Y esto es así, no se puede ocultar. Y esto luego repercute en la supervivencia de los pacientes. Estos son los resultados. Bueno, desde el punto de vista de la recogida de datos un poco anticuados, pero es la información más reciente a la que he podido alcanzar. Y España pues tiene un diferencial en supervivencia en los 5 grandes de los tumores, los big killers, de entre un 3 a un 5% con respecto a Europa y con respecto a Estados Unidos, pues hasta cercano a un 10% como media. ¿Y esto es verdad o no es verdad? Pues yo creo que es verdad, con todos los defectos que este tipo de análisis puedan tener, porque nuestro sistema sanitario, y no lo digo yo, lo dicen los expertos norteamericanos, sistema de sanidad privado básicamente, Medicare, etcétera, vale. Está en crisis porque el concepto de proceso asistencial no está tanto ligado a la financiación, sino a la forma de entender
la asistencia a un paciente con cáncer. Y los propios norteamericanos dicen que su sistema sanitario está en crisis. Y en España, yo esto me atrevo a asegurar de que esto es evidente y es así. Porque nuestro modelo tradicional asistencial de organización de nuestras especialidades está basado en áreas de conocimiento y no está basado en necesidades de los pacientes, está completamente agotado, está exhausto y no les sirve sobre todo a los pacientes. Entre otras cosas porque han aparecido nuevas tecnologías y nuevos actores que son imprescindibles. ¿Qué está sucediendo alrededor de nosotros? Pues alrededor de nosotros, pues ya conocemos lo que ha hecho en relación con diagnóstico molecular, lo que ha hecho Francia. Tenemos publicaciones recientes de cómo los hospitales académicos, los Comprehensive Cancer Center, ofrecen una mejor supervivencia en cáncer común que las clínicas comunitarias o privadas en Estados Unidos. Simplemente es evidente, es un problema en el caso de los adenocarcinomas de acceso a un diagnóstico adecuado. Tenemos muchos ejemplos en Estados Unidos, pero también en Europa, en Italia, en Países Bajos, en la zona de los Alpes franceses, bueno, donde los hospitales han decidido trabajar en cooperación en red para suplementarse y cooperar entre ellos. Es una forma, yo creo, bastante inteligente de trabajar y de cooperar, y que en España pues no está contemplado porque uno es médico de un hospital y no de un área, no de una red. Y esto, pues para implementar esto hace falta o cambios legislativos, bueno, o cambios legislativos porque el voluntarismo, que está muy bien, no es suficiente porque se agota. La estrategia recientemente presentada de Europa, bueno, es muy extensa y la verdad es que es una visión muy inteligente de cómo se debe enfrentar la batalla Hitting to Cancer en Europa, y se desarrolla en muchos aspectos. Voy a avanzar básicamente en estos 10 puntos, ¿no? No voy a entrar, por supuesto, en todos ellos. Sí quisiera centrarme en la importancia de la equidad, la importancia de la calidad, la importancia de la investigación y la innovación, la importancia del cuidado a los largos supervivientes y la importancia de la, construcción o de la implementación de centros monográficos. Estos centros monográficos, claro, en España, que no tenemos ninguno, o casi ninguno, mejor dicho, por lo menos en el sistema público creo que no hay ninguno. En sistemas concertados pues está el IVO de Valencia, creo que no quedan muchos más ejemplos. Bueno, en Barcelona quizás el ICO, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que hay fórmulas, porque no podemos destruir el sistema sanitario actual, hay fórmulas como la realización de, llamámosle institutos, aunque la palabra está denostada, ponerle el nombre que queráis, pero centros de cáncer dentro de los hospitales generales donde se concentren las especialidades o los especialistas dedicados a cáncer. Esto yo creo que sería muy enriquecedor y muy factible. Y bueno, estos son ejemplos de lo que están haciendo algunos países en Europa, paso un poco por ello. Y básicamente, pues yo lo que considero es un pensamiento. Esto es una diapo que hice en el año 2007 y no la he tocado, os lo prometo. Yo decía en el 2007 que la oncología española pues tenía una estructura heterogénea, variable, sin coordinación, que no había aplicación de ningún tipo de plan ni de estrategia, que había déficits claros de infraestructura. En resumen, ausencia de planificación, organización y racionalización. Y lo sigo diciendo en el 2021. Ya han pasado unos pocos años. Este es el modelo, bueno, ese es el modelo actual, el modelo de puntitos aislados, ¿no? Donde cada hospital es una isla. Y ojalá pudiéramos trabajar en este modelo
en este modelo colaborativo, donde en áreas de 1,5 millones, 2 millones de habitantes pudiéramos, los hospitales con recursos, poder trabajar en hospitales con menos recursos y que los oncólogos y los distintos especialistas se sintieran integrados dentro de un mismo equipo, independientemente del hospital en que uno trabaja, ¿verdad? Y bueno, ya para concluir, pues tenemos un sistema sanitario, bueno, está bien, pero que es claramente deficiente desde el punto de vista organizacional, que no responde a las necesidades de la oncología actual, que hay soluciones, pero que no pasan por poner parches, hay que ser valientes y sinceramente darle la vuelta a los calcetines, ¿eh? Y yo apuesto por las redes y apuesto también porque los hospitales integren de una vez por todas que un servicio asistencial no solamente es una asistencia directa a un paciente, sino que también debe cubrir las áreas de investigación y de docencia. Y esto, claro, si uno piensa en hospitales pequeños es difícil, pero si uno piensa en la creación de redes donde se estructuren unidades grandes, departamentales, con hospitales pequeños y grandes, esto es posible y es alcanzable. Nada más, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, nos has puesto encima de la mesa todas estas cuestiones emergentes y ahora vamos con las siguientes 2 charlas a aterrizar 2 temas concretos. En primer lugar, el doctor Javier Puente tampoco necesita mucho, ¿no? En el mundo del genitourinario, muy conocido, otra generación también, mucho más joven. Yo creo que es muy importante que nos impliquemos en la organización y en la gestión, no solo los jefes de servicio, porque parecía que esto era un tema vetado antes para cualquier ¿no? puesto jefe de servicio, jefe de sección, y yo creo que esto tiene que aterrizarse, o sea, tiene que filtrarse mucho más la necesidad de esta organización en oncología a todos los niveles, ¿no? Nos vas a presentar un caso de éxito de vuestro hospital, de una unidad de genitourinario, que la verdad que la presentación la he visto y me ha gustado mucho, o sea que seguro que tenemos mucho para aprender y bueno, pues cuando quieras, para ti. Muchas gracias, Ruth. En primer lugar, agradecer a la Fundación ECO su amable invitación, como siempre, a participar en estos debates. Y voy a hablar de un modelo de trabajo transversal. Como ha dicho Ruth, soy oncólogo médico y trabajo en la unidad de tumores urológicos del Hospital Clínico, pero también hace ya casi 3 años y medio, desde la jubilación del profesor Díaz Rubio, pues me encomendaron de alguna forma tener las riendas del Instituto de Oncología. Y voy a ver la visión que yo tuve en su momento y la que puedo compartir hacia todos vosotros sobre ese modelo transversal de manejo de esta enfermedad. Vamos a hacerlo en 10 minutos para dejar tiempo a lo que sería el debate. Yo creo que todos los que estéis escuchando esta presentación es muy probable que tengan en mente que habitualmente la visión y sobre todo la participación del oncólogo médico en los últimos 40 o 50 años ha sido meramente un receptor de pacientes oncológicos, de pacientes diagnosticados con mayor o con menor éxito, a veces en etapas más precoces, a veces en etapas más avanzadas, pero lamentablemente nuestra labor asistencial ha sido completamente dependiente de lo que hacen otros especialistas y eso nos ha colocado en una situación de dificultad muchas veces a la hora de poder engranar nuestra posición en todo el proceso asistencial del diagnóstico y tratamiento del cáncer. Nuestra visión y la visión que yo tengo como oncólogo médico es ser mucho más integradora. Es decir, nosotros debemos de intentar participar en el proceso asistencial completo del cáncer. No nos podemos limitar exclusivamente a participar como posible solucionador de problemas finales o colaborador de un problema de diagnóstico de proceso tumoral, sino que necesitamos participar en todo el proceso desde lo que es el diagnóstico precoz hasta lo que es el cuidado paliativo o final de la vida. Básicamente, para que se hagan una idea, en el año 2008 el profesor Díaz Rubio en el Hospital Clínico San Carlos funda lo que es el Instituto de Oncología. El Instituto de Oncología se crea desde el punto de vista asistencial como una maniobra dentro del hospital para intentar de alguna forma
mejorar los procesos asistenciales del tratamiento del cáncer y posicionar al hospital en la vanguardia del tratamiento de esta enfermedad. Pero yo creo que, visto ahora y de forma muy retrospectiva, la fundación de ese instituto se hace de la manera tradicional. Y estoy seguro de que la inmensa mayoría de vosotros lo hacéis de la misma manera en vuestros hospitales, aunque no tengáis un instituto, que es generar unidades funcionales, unidades de trabajo parceladas por diagnósticos oncológicos, que más o menos suelen tener áreas transversales de ayuda en diferentes situaciones. Diagnóstico molecular, cuidado paliativo, anatomía patológica, servicio de diagnóstico, lo que ustedes quieran. Cuando yo recibo ese instituto de oncología me doy cuenta de que posiblemente esa forma de trabajar del instituto nos sigue posicionando al oncólogo médico como fundamentalmente receptor de diagnósticos oncológicos. Y ponemos luego en marcha equipos multidisciplinares para manejar el problema. Y lo que intentamos nosotros básicamente es transformarlo. Mi visión es transformar ese instituto en crear esos centros integrales de atención oncológica, donde se estructure todos los procesos asistenciales del paciente oncológico. Tenemos que ser capaces de articular toda la atención oncológica de tal forma que el oncólogo esté presente desde el primer momento, desde los estudios de extensión, diagnóstico molecular, selección terapéutica, lo que ustedes quieran, lo que quieran, con un organigrama que sea funcional y clínicamente viable. Obviamente, esto es complejo en hospitales muy grandes, donde la estructura es una estructura basada en servicios clásicos con jefes de servicio y jefes de sección, como decía la doctora Mena, y aquí se transforma para crear verdaderas unidades de manejo de la enfermedad que muchas de ellas van a desligarse de jefaturas de servicio tradicionales. Eso ya les advierto que no los hemos logrado todavía, pero trabajamos en intentar caminar hacia allí. Uno de los aspectos, una vez que teníamos claro esa manera organizativa, era cómo articular toda la asistencia en base a procesos asistenciales, no a diagnósticos como tal, sino un proceso de sospecha clínica hasta el resultado final. Y lo que hicimos fue empezar con lo que yo más trabajaba, que son los tumores genitourinarios. Normalmente la estructura es el comité multidisciplinar. En este comité multidisciplinar nosotros tenemos básicamente pues, la participación de 3 oncólogos médicos habitualmente, tenemos radioterapeutas, urólogos, patólogos, lo que es un servicio normal. Y nosotros en ese momento, cuando manejábamos fundamentalmente el comité, pues tenemos claro que el comité funcionaba muy bien. Funcionaba de tal forma que sospechas de algún diagnóstico o alguna masa, diagnósticos de anatomía patológica, pues se presentaban para discutir las opciones terapéuticas. Y les aseguro que trabajo en un hospital donde tenemos una gran relación con todos los especialistas. Pero queríamos ir mucho más allá, a ese modelo transversal de participación completa. Y para ello, nada mejor que asentarnos en lo que la visión del hospital tenía. El hospital en el año 2020 genera una visión estratégica que es 2025, donde realmente intenta centrar toda la atención sanitaria centrada en el paciente de tal forma que se organicen atenciones basadas en procesos diagnósticos, no en resultados finales, sino en procesos diagnósticos como tal. De tal forma que lo intentábamos es integrar bajo una sospecha clínica de una enfermedad determinada, cómo vamos a ir desgranando ese proceso asistencial. Y lo que hicimos fue reunirnos. Vamos a desgranarlo entero. Y lo que hicimos fue, gracias al apoyo de una beca que ganamos, generar por así llamarlo, un grupo de trabajo que está formado por 2 oncólogos médicos, 3 urólogos, 2 oncólogos radioterapeutas, etcétera, y nosotros nos sentamos para, de alguna forma, ser capaz de dibujar los procesos asistenciales. Y este proceso asistencial surge desde que un señor tiene un PSA elevado en el área y es valorado por el médico de atención primaria hasta que una lesión sospechosa en un TAC que ve un radiólogo con una neoplasia renal. Y lo que hicimos fue básicamente dibujarlo. Lo hicimos gracias al apoyo de, como les digo, de una beca y con una compañía, una empresa que nos ayudaba a auditarnos. Y lo que hicimos fue analizar la literatura, qué es lo que está bien hecho, cómo se deben hacer los procesos asistenciales y ver cómo lo hacemos nosotros para dibujar el proceso en definitiva completo, ver los gaps y cómo podemos cada uno de nosotros participar en ese proceso asistencial. Esto es un trabajo que nos llevó casi cerca de 1 año en llevar a cabo. Dibujamos todo el proceso asistencial. Os pongo 2 ejemplos, uno el de próstata, por ejemplo, o el del carcinoma de renal o el urológico, no lo veo bien, pero básicamente es desde dónde viene. El señor está con un PSA elevado, ¿dónde va? ¿Dónde se le cita? ¿Quién lo ve? ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde va dirigido? ¿Quién participa? Buscando sobre todo
dónde participan los especialistas y sobre todo qué gaps pueden existir en esa atención. Y con eso dibujamos cosas como estas. Dibujamos diagramas que nos permitan, una vez que encontramos esto, áreas de mejora en los procesos asistenciales. Y encontramos 32 áreas de mejora, que las he puesto aquí en función de la factibilidad y el impacto que tengan. Y si ven en la diapositiva, todo lo que está arriba a la derecha tiene mucho impacto y es muy factible hacer, es barato. Lo que está aquí más abajo, en la parte de la izquierda, es muy, en general, de poco impacto y además suele ser muy caro. De tal forma que nosotros encontramos aspectos tan importantes como que no es necesario a veces llevar a cabo una consulta conjunta, sino participar más precozmente en los procesos diagnósticos, en las sospechas, ser capaces de presentar los casos de forma precoz, transformar el comité multidisciplinar, ser capaces también, por ejemplo, de formar a la gente, de ser capaces de trabajar de alguna forma mucho más integral de lo que lo hacíamos hasta ese momento en el hospital. Eso nos ha permitido, pues de alguna forma, participar en la vanguardia de estas cosas. Esa forma de trabajar, esa forma de implementar la atención transversal tiene impacto en que nosotros como oncólogos se nos reconozca en fases más precoces. También es verdad que nosotros hacemos que participen el resto en fases más avanzadas, es verdad, es un quid pro quo, pero también es verdad que eso impacta en mejoras de los procesos y sobre todo también en la inclusión de ensayos clínicos, etc. Algo muy importante es que siempre pensamos en que uno de los gaps que teníamos es cómo ser capaces que esto realmente impacta en la gente. Los resultados como tal son algo que siempre se nos llena la boca, decir cómo medimos nuestro éxito o no, y desde el primer momento nos aseguramos de hacer ciertos ítems o aspectos de calidad asistencial. Número de diagnósticos, número de casos presentados, número de pacientes que se hace el checklist de quirófano, es decir, hay un montón de modelos que se pueden implementar para asegurarnos que hacemos bien las cosas y que eso tiene un impacto en los pacientes. Se me ha olvidado deciros que esto lo hicimos además con focus group de pacientes. A los pacientes les preguntamos cómo veían esto, qué es lo que echan de menos, es útil o no que un paciente sea visto por 3 especialistas a la vez, y los resultados son muy, muy, muy interesantes. Como os digo, aquí veis que nos ha permitido estar pues en proyectos europeos para de alguna forma mostrar nuestros resultados a la gente, de participar en lo que sería pues o mostrarles lo que para nosotros es algo de éxito o no. Y como veis aquí os pongo algunos de los ejemplos de lo que hemos pensado que son útiles o realmente por qué creemos que puedan ser útiles. Por ejemplo, pues esta forma de trabajar nos permite hacer alianzas más externas con otros centros, que es lo que hablaba el doctor Camps fuera. Somos capaces de llevar a cabo un continuum del tratamiento mucho más habitual o mucho mejor para el paciente sin saltos de profesionales que no se ven desde el principio. Nos permiten además mejorar los resultados al medirnos año a año y tenemos muchos otros aspectos que no tenemos mucho tiempo para definirlos, pero que de alguna forma tienen impacto de alguna manera en la calidad asistencial, ¿no? Finalmente, mostraros también que, a ver si soy capaz de que pase la diapositiva, hay básicamente, la anterior, a ver si puedo, tiene muy buenos aspectos, pero también cosas negativas, ¿eh? Es decir, que esta manera de trabajar de forma integral y transversal es difícil de trasladar a muchos centros donde tengan dificultades entre los especialistas, y esto es algo que hemos visto. Nosotros nos hemos aprovechado de esa visión que tenemos todos en conjunto para seguir trabajando. Y seguimos trabajando de la forma en la cual pensamos que es lo mejor para el paciente, pero entendemos que no siempre va a ser aceptado en aquellas situaciones o en aquellos hospitales donde las tiranteces o las dificultades puedan ser máximas, ¿no? Así que sin más, os pongo la última diapositiva que decía Henry Ford en su día, que era básicamente que, bueno, venir juntos es algo así como el comienzo, que de alguna forma permanecer juntos es un progreso, pero trabajar de forma transversal desde el principio es la clave del éxito para este tipo de cosas. Y nada más, te dejo, Nacho. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo tengo muchas preguntas. Si no nos da tiempo, si no te importa, luego te llamo.
Y bueno, ya vamos a aterrizar en la última, algo un poco más macro, que es qué papel, qué son los Comprehensive Cancer Centers, si son viables en España. Nacho tiene una visión también de haber estado también muchos años en otros ambientes sanitarios a nivel, ¿no? Que ha estado en relación con otros centros que ahora nos contará. Lo primero que son, ¿no? Que muchas veces no tenemos claro ni qué son, y luego finalmente cómo ve él en España la situación para implementarlos. Pues nada, cuando quieras, Nacho. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Gracias a la Fundación ECO. Voy a tirar para adelante para no robar mucho más tiempo y que nos quede algo para la discusión. Efectivamente, a mí me tocaba hablar de si el modelo de Comprehensive Cancer Centers era posible en España, ¿no? Esto es pues es un debate donde realmente lo que me planteé cuando estaba preparando esta charla era, primero vamos a revisar el concepto que es un Comprehensive Cancer Center, ¿no? Y vamos a hacerlo además desde una aproximación un poquito histórica para que la gente entienda el recorrido de esta idea. Vamos a poner luego este modelo en contexto y vamos a discutir si esto es aplicable o no a nuestro país. De manera que seguiré este guión, empezaré contando un poquito, como os decía, la idea, luego el desarrollo, cómo se desarrollaron estos centros, el papel que tienen algunas agencias gubernamentales en soportarlos, y cerraremos un poco con esa visión crítica de si esto es realmente posible. Intenté hacerlo de una forma muy, pues desde las bases, ¿no? O sea, si analiza uno la propia palabra de Comprehensive Cancer Center, lo primero es que es comprehensive, ¿no? Pues si lo traducimos sería algo como muy completo, ¿no? En inglés es algo que, como veis ahí, cubre, completa y ampliamente, o algo que es completo y que incluye todo lo que es necesario. Por lo tanto, la idea de un Cancer Center que sea comprehensive es algo que realmente tenga una visión muy amplia de lo que es la enfermedad oncológica. Pero fijaros que esto no viene de antes de ayer. La idea, el concepto de un Comprehensive Cancer Center viene desde los años 70. Y esto parte de una iniciativa que tiene el Instituto Nacional del Cáncer. Los americanos, con sus defectos y sus virtudes, sí que es cierto que hace ya muchos años se dieron cuenta que el cáncer era un problema de salud de primera magnitud. Y se dieron cuenta de tal manera que decidieron crear una entidad, el Instituto Nacional del Cáncer, que de alguna manera iba a concentrar recursos para luchar contra lo que ellos ya preveían en torno a los años 30 del siglo pasado, que iba a ser realmente una enfermedad responsable de una morbimortalidad muy importante en su país. Pues bien, crean el NCI, y este NCI en los años 70, ¿vale? Años 71, decide crear este programa de Comprehensive Cancer Centers. Y entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer es reconocer una serie de hospitales a lo largo de los Estados Unidos que tienen que satisfacer unos estándares de calidad tremendamente elevados. Y tienen que satisfacerlos en distintas facetas, en investigación, en programas de diagnóstico precoz, de formación, de promoción de salud, etcétera, etcétera. Y con esto ellos van definiendo de una forma bastante precisa, pero a la vez bastante exigente, qué es lo que esperan, ¿de acuerdo?, de un Comprehensive Cancer Center. Y de hecho ellos crean dos categorías, realmente hasta tres. Hay una cosa que se llaman los Designated Cancer Centers, pero luego tú puedes ser ya el top, que es ser un Comprehensive Cancer Center. Y luego también ellos le dan un sello de calidad a algunos laboratorios. Por lo tanto, el ser un Comprehensive Cancer Center, de acuerdo al NCI, es realmente el top dentro del diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la docencia alrededor del cáncer. Hay distintos estudios que lo disecan un poquito más, no voy a dedicar demasiado tiempo, pero bueno, hay un artículo interesante de Mary Gospodarovich, que es una oncóloga radioterápica, que seguro que muchos recordaréis por sus contribuciones en cáncer de testículo y en linfoma. Y ella, bueno, pues ha tenido un papel muy importante en trasladar este modelo de centros especializados a otros países,
y ella, bueno, resume en esta publicación cómo realmente hay una parte clínica, hay una parte de servicios que son muy importantes, de servicios clínicos, y hay una parte de lo que serían como servicios centrales, ¿no? Entonces, estos Comprehensive Cancer Center, desde luego, tienen que tener una excelencia en lo que es el cuidado del paciente, y esto se consigue a través de planes definidos de tratamiento, de diagnóstico, se define también a través de guías de tratamiento, desde luego a través de una coordinación y una inclusión de todas estas herramientas que tenemos. Es fundamental tener unos servicios clínicos muy competentes y muy bien ensamblados, y desde luego también tener unos servicios centrales que están al margen del trabajo clínico de cada día, que también contribuyan. Por lo tanto, en realidad, un Comprehensive Cancer Center es una cosa bastante compleja en su estructura. Aquí os he traído un par de ejemplos de hospitales que seguramente todos conocemos. Uno es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y el otro es el Dana-Farber. Ambos son Comprehensive Cancer Center y, como veis aquí, lo son desde hace bastante tiempo. De hecho, el Memorial fue pues uno de los primeros. El Dana-Farber recibió la categoría en el año 73 y recordad que esto se creó en el año 71. Luego, estos son dos centros que cada año pasan unos exámenes exhaustivos para ver si realmente alcanzan esos mínimos requerimientos que exige el NCI. ¿Y cuáles son esos requerimientos? Pues realmente son bastante exigentes. Es decir, que para que tú seas un Comprehensive Cancer Center tienes que demostrar que tienes investigación clínica. Que tienes investigación clínica quiere decir que tienes ensayos clínicos. Estos son obligatorios, no puede ser un Comprehensive Cancer Center sin tener ensayos clínicos. Pero no solamente vale que tengas ensayos, sino que el NCI te va a exigir que tengas un porcentaje de ensayos que sean investigator-initiated. No valen todos los ensayos que sean promovidos por la industria. Y no solo eso, sino que para ser un Comprehensive Cancer Center tienes que tratar una serie de aspectos que el NCI considera muy importantes. Es decir, no solamente le preocupa que tú investigues en cómo curar el cáncer, sino que le preocupa que hagas estudios poblacionales que además tengan impacto en tu área, que hagas estudios sobre la prevención del cáncer, sobre las mejoras en el diagnóstico, sobre programas de largos supervivientes, y todo esto con un impacto real en tu población. Además de esto, el NCI te obliga a que tengas un programa de investigación básica asociada. Tienes que tener programas como podría ser, por ejemplo, un programa de Cancer Biology. Y además de todo esto, debes tener un programa de docencia, un programa educacional sólido, ¿vale? Si tú cumples con todo esto, el NCI te va a dar del orden de 3 o 4 millones de dólares, ¿vale? Y te va a dejar un periodo de 5 años para que tú demuestres que realmente tu centro sigue manteniendo esos estándares. Por lo tanto, como veis, no es ninguna broma. O sea, que esto que está tan bien definido es algo que a la vez está tremendamente fiscalizado y tremendamente controlado. Y esto, bueno, pues como decía, sería impensable entender lo que son los Comprehensive Cancer Centers sin entender lo que es el NCI. Y el NCI es esta gran estructura que tiene pues por detrás ya muchos años de historia. Fijaros que la crea Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, en el año 37, ¿vale? Que en el año 71 es cuando se crea ya, cuando ellos se dan cuenta que tienen que establecer esta guerra contra el cáncer, y crean el programa de los Comprehensive Cancer Centers, y de ahí en adelante siempre ha habido una atención especial y sobre todo una dotación de recursos importantes. El último hito viene el año 2015, cuando se deciden destinar 216 millones de dólares a financiar una serie de proyectos orientados al cáncer. Por lo tanto, yo creo que este modelo del Comprehensive Cancer Center pues es un modelo que demanda, desde luego, unos altos estándares de calidad, tanto en la asistencia clínica, en la investigación, en la educación y en la prevención del cáncer. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante entender eso y entender que es un sistema que lo que va a hacer es apoyar un cuidado de excelencia, una investigación de excelencia a través también de una financiación gubernamental. La pregunta que realmente queríamos contestar aquí hoy ¿es este modelo replicable en España? ¿Podemos realmente replicar esto? Bueno, podemos decir que tenemos unos altos estándares de calidad de la oncología en España. Tenemos algunas iniciativas para medir la calidad, precisamente promovidas desde la Fundación ECO, pero desde luego esto está muy lejos de ser suficiente, ¿no? No tenemos ahora mismo una agencia nacional que esté centrada en financiar
la investigación en cáncer que esté centrada en un control de la calidad del cuidado en cáncer. Y también, hay que ser honestos, en este momento creo que sería complicado, que hay pocos centros que realmente se adaptarían a los requerimientos que nos exige o que exige el NCI para ser un Comprehensive Cancer Center. Pero bueno, no todo es negativo, hay luz al final del túnel, ¿no? Y esta luz al final del túnel viene desde el programa europeo que se llama Europe for Health, que lo resumen así jugando un poco con los números y las letras. Y este Europe for Health, este programa de financiación de proyectos orientados a la salud en Europa, pues entre sus proyectos, desde luego, ha lanzado unas iniciativas europeas que, fijaros, uno de los proyectos, el denominado JA03, pues pretende desarrollar una serie de actividades preparatorias para la creación de centros integrales de cáncer nacionales y trabajo en red. O sea, de alguna manera estamos creando lo que los Estados Unidos creó en el año 71, estamos intentando desarrollarlo ahora, algunos años después, y por otro lado parece que han escuchado los ruegos de nuestros anteriores ponentes y Europa va a tratar de promover, de sostener el trabajo en red, que desde luego tiene mucho sentido. Bueno, es un primer paso, somos unos afortunados de poder participar en esto. En España hay, digamos, una entidad que lo lidera desde el Plan Catalán de Oncología y hay unas entidades asociadas y tenemos la fortuna de que nuestro centro, el Hospital Marqués de Valdecilla y el Instituto de Investigación forman parte de este programa. Voy a ver qué se me ha ido aquí. Y creo que esta es mi última diapositiva y me he ceñido a 10 minutos y medio. Este sería un poco el mensaje que intentaría mandar para casa, ¿no? Yo creo que desde luego cualquier sistema que esté orientado a promover, a premiar unos estándares altos de calidad, pues desde luego que es positivo, que es bien recibido, ¿no? Y esto sería el caso del concepto del Comprehensive Cancer Center. Sin embargo, yo creo que en España todavía necesitamos mucho trabajo que hacer. Necesitamos, desde luego, un compromiso mucho más fuerte y necesitamos, sobre todo, pues, el soporte, la ayuda, el apoyo desde las agencias gubernamentales. Necesitamos, además, centros que estén orientados en esta dirección y yo creo que casi lo más difícil y lo más importante es un cambio de mentalidad en nuestra comunidad oncológica que por el histórico, por los medios que nos han dado, por lo que se ha premiado, desgraciadamente, es complicado que esté en el ADN de todos nosotros el integrar en nuestro día a día pues, la investigación clínica, la investigación básica y la docencia. Pero bueno, pensemos, creamos, apostemos que realmente esto tiene sentido y vamos a ver si podemos hacer lo posible y yo creo que esta Europe for Health, este programa puede ser el primer paso. Y nada más, Ruth, con esto yo creo que aquí termino, es mi última diapositiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí que ya a los tres. Os he estado tuteando durante esta hora, espero que no os importe y si os parece pues seguimos de la misma forma. Carlos se tiene que ir a las 6, tiene que salir. La verdad que hemos ido muy bien en tiempo, pero si os parece, hago una pregunta con Carlos pues, por si nos tiene que dejar él un poco antes, ¿no? Y mi pregunta, Carlos, es sobre cuando hablamos de oncología de precisión, que sería otra de las grandes cuestiones, cómo vamos a incorporar en esta gestión y en esta nueva organización todo lo relacionado con oncología de precisión. Tenemos un plan de cáncer actualizado a principios de este año, tenemos ahí esto de la oncología de precisión. ¿Cómo visualizas tú los cambios que necesitaríamos para incorporarlo en los nuevos modelos de organización? Bueno, yo creo que improvisar e inventar es lo peor que se puede hacer. Yo creo mucho en el benchmarking, en copiar a los mejores. Yo creo que hay modelos que han demostrado su eficiencia y su eficacia. Creo que el trabajo en red, la organización, la huida de los personalismos, de esto lo tengo que hacer yo porque yo soy el más listo, son criterios, son criterios de calidad y de eficacia y de organización pura y dura. Y entonces, o el ministerio se arremanga a la camisa o las comunidades autónomas, cada comunidad,
Pero tenemos ya ejemplos de que en España se pueden hacer cosas. Cataluña es una avanzada en este sentido. Andalucía acaba de hacer una oferta pública de compra para adquirir herramientas y tal. Ya veremos cómo acaba esto. El tema en Madrid se hizo una intentona que se paralizó no sé, por muchas circunstancias, seguro. Pero el COVID influyó, seguro. En Valencia, antes que en Madrid también, llegamos a crear incluso un decreto de la Generalitat para trabajar en red, que se paralizó también por temas, llamémosles, administrativos, políticos, ombliguismos. Y realmente, pues yo creo que hay que tomar decisiones, y arriesgarse y tomar decisiones. Lo que pasa es que el cáncer no solo es la medicina personalizada, entendiéndola como tal, como el diagnóstico molecular. Yo creo que el cáncer trasciende más allá de esto. Es un tema también de cirugía torácica, de medicina nuclear, de diagnóstico por imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que trabajar en el proceso cáncer, donde el diagnóstico molecular es parte fundamental y bueno, las previsiones es que el 100% de las nuevas drogas de la innovación terapéutica va a venir de la mano de drivers en los próximos 10 y 15 años. En este momento está alrededor del 30%, pero esto es imparable y va a ser así. Y todo lo que no sea trabajar en equipo, la optimización de los recursos y el desarrollo también del profesional en cáncer, porque sinceramente yo no estoy muy seguro de que la excelencia en la asistencia a un paciente con cáncer en un hospital donde haya solo 3 o 4 oncólogos es la misma en un hospital grande donde hay uno o varios oncólogos dedicados específicamente a estudiar y a pensar día, tarde y noche sobre un cáncer determinado. No creo que sea la misma, sinceramente. No creo, es que no puede ser la misma, no puede serlo. Y esto produce una inequidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Destruir a estas pequeñas unidades? No, tenemos que transformar el sistema para englobarlas y crear una forma de trabajo pues, en equipo. No creo que sea tan complicado. Es un cambio cultural, pero también es un cambio de ordenación y de organización y que incluye cambios legislativos. Y no podemos hablar entre nosotros, vamos a hablar mucho tiempo, durante muchos años, si no involucramos a los políticos, a la administración y a los gestores, no vamos a avanzar con la imprescindible y necesaria urgencia que nuestros enfermos necesitan. No me quiero alargar demasiado. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Y bueno, Javier, me parece, a ver, el tema de las unidades funcionales, yo creo que también estamos trabajando en muchos hospitales. Yo realmente, a veces, hasta dónde llega el comité multidisciplinar y hasta dónde llega la unidad? O sea, nosotros tenemos 3 unidades funcionales, pero realmente me parece que son como comités multidisciplinares mucho más estructurados porque chocan con la organización de los servicios, chocan incluso con temas docentes, incluso con la formación MIR que tenemos en nuestro país, docencia, hospitales de día. Los profesionales no se dedican solo a cáncer, los urólogos en tu caso tendrán sus guardias, tendrán sus urgencias, tendrán quirófanos para otras patologías, con lo cual ese salto de un comité multidisciplinar muy estructurado, con indicadores, con registro, con actividad, con trabajo por procesos, ¿qué diferencia? O sea, ¿hasta dónde podéis llegar? Porque yo creo que nosotros también hemos llegado hasta ahí. ¿Hasta dónde más pensáis llegar o pensáis que en el modelo de organización que tenemos en los hospitales podemos llegar? Es una gran pregunta y en general llegaremos hasta donde quieran las gerencias que lleguemos. Desgraciadamente, este cambio que yo lo veo como un salto intermedio hacia esos
Comprehensive Cancer Center que decía Nacho. Si te das una cuenta, esas estructuras que nos ha mostrado Nacho, al fin y al cabo, estructuralmente y de forma organizativa, tendrán sus áreas departamentales donde profesionales dedicados de forma exclusiva a esos procesos asistenciales tendrán sus propios líderes o responsables de departamento que confieren todos una estructura piramidal hacia ese, llámalo instituto, centro o como quieras. El gran cuello de batalla es ser capaz de que los gestores y direcciones médicas de los hospitales, tal y como están construidos en el pasado, cambien hacia modelos de este calibre. Si nos dedicamos dentro del hospital a trabajar de forma aislada, desgraciadamente el modelo será un fracaso, porque como bien dices, necesitamos desligar a profesionales de un servicio concreto. Si el cirujano general que te opera las metástasis hepáticas ya no va a hacer realmente una colecistectomía o va a hacer tal, necesitamos que esto el hospital lo abandere y además nos dote de los recursos necesarios para que ese profesional que ya no va a dedicarse a eso sea cubierto por otro profesional. Y encima además, que habitualmente lo contábamos al principio, la forma en la cual están establecidas las actividades de los servicios no se pueden medir a las unidades tal y como las queremos construir. Hay que cambiar el modelo completo, hay que cambiarlo de arriba abajo, pero hay que hacerlo, porque es que si no, no hay otra forma de trabajar. O seguimos anclados en 30 años y seguiremos dependiendo de los demás para hacer el trabajo que estamos haciendo, o caminamos hacia transformar otras cosas. Y esa transformación debe venir impepinablemente convenciendo a los gestores de que esto tiene que ser así, no hay otra manera, porque si no el fracaso está garantizado, obviamente. Y ¿Puedo? eso Sí, viene claro. vinculado... Ah, perdón, Carlos, No, sí. perdón, no, me espero si quieres. Me espero. No, sigue. No, que estoy totalmente de acuerdo con Javier y aunque no tengo edad de ser revolucionario, en este caso concreto, lo soy. No se puede ir con parches. Hay que, como lo he dicho en mi pequeña presentación, hay que darle la vuelta al calcetín. Hay que darle la vuelta al No te calcetín. oímos, Carlos. Ah, ¿no? Ahora. Ahora sí, Ah. ahora sí. No, pues hay que dar la vuelta al calcetín, hay que ser no agresivos, hay que ser asertivo, hay que tener las cosas claras. No se puede seguir trabajando así. Yo entiendo que no podemos destruir nuestro sistema sanitario, pero tenemos que ser capaces de revolucionarlo. Me parece que el proceso diagnóstico estratégico es fundamental y luego el modelo de administración de terapias, pues sí, puede ser descentralizado. A mí no. Yo creo que una vez se ha hecho el diagnóstico y se han hecho los procedimientos quirúrgicos, radioterápicos, etcétera, pues aplicar una terapia u otra en tu hospital más grande o en un hospital pequeño, pues no tiene mucha importancia, porque por eso hay que crear estas redes, para que los profesionales se sientan, a ver, que los profesionales de un área concreta no se sientan pertenecientes a un hospital pequeño de Torrelodones, de Vinaròs, sino que se sientan miembros de un área de cáncer, del área el área se llame como se llame, ¿no? Y ya está. Y participen en ensayos clínicos, puedan desarrollarse su faceta como investigadores y como profesionales y puedan sentirse miembros integrados de un gran equipo y estén involucrados en las corrientes científicas y de cambios en el conocimiento. Todo esto redunda en beneficio de los pacientes fundamentalmente. Porque lo que tenemos que asegurar es la equidad. La equidad en el acceso significa la equidad en el acceso a la máxima calidad, porque en eso les va la vida. Entiendo, Javier, que todas esas unidades funcionales están en el paraguas del instituto, ¿no? Entiendo, por lo que has dicho. Efectivamente, en teoría, todas dependen del Instituto de Oncología. Bueno, el futuro, ¿no? Bueno, yo realmente te hacía esta pregunta porque, para hilar, ¿no?, con la última charla con la de Nacho, porque realmente donde yo veo eso viable, y nosotros también lo hemos hablado en alguna ocasión, es cuando es un monográfico de cáncer.
Entonces, Pero Ruth, antes de que hable Nacho, sí, ¿tú sí. sabes cómo le dije a la gerencia que debería llamarse el instituto? ¿Cómo? Centro Integral Oncológico del Hospital Clínico San Carlos. Claro. Porque es lo que dice Nacho. Claro, o sea, porque la forma de hacer esto es que haya un paraguas para que sea todo de la misma forma, no puede ser unidades que cada una se organice como quiera, y ese paraguas, ahora vamos a Nacho, ¿no? Viendo nuestra realidad, que no estamos en Estados Unidos, no tenemos esa trayectoria, pero es ese concepto, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esa parte que ya nos ha contado Javier, que en muchos hospitales ya estamos ahí, pero que tenemos un tope, de momento tenemos ese techo de cristal, ¿no? ¿Cómo podemos romper ese techo salvando nuestro sistema sanitario, ¿no? O que necesitaríamos unidades de cáncer o centros monográficos o como le queramos llamar, centros integrales o como sea, Nacho? La solución. Sí. No, gracias Ruth. Bueno, la solución, la verdad es que primero felicitaros porque han sido charlas muy interesantes y abren un debate que realmente es muy interesante. Coincido con lo que se ha estado comentando y también una gotita de optimismo. Deciros que nosotros, que somos una comunidad humilde, somos una comunidad pequeña, lo cual tiene a veces sus ventajas porque puedes hacer programas pilotos de una forma más sencilla y nosotros tenemos un programa que se llama Oncología en Red. Y que este programa lo que pretende es precisamente lo que decía Carlos, que ningún paciente en Cantabria se trate de una forma distinta porque viva en una zona distinta de la región y que todo paciente diagnosticado con cáncer pase por un comité centralizado en el Hospital Marqués de Valdecilla, pero conectado con los otros centros, ¿no? Es decir, como comentaba Carlos, no se trata de que los centros satélites desaparezcan o no formen parte, sino todo lo contrario, que se integren en este sistema. Por lo tanto, existe esa luz al final del túnel y eso depende primero de un apoyo político, es decir, que esto fue una ley, se tuvo que publicar una ley para dar validez a este proyecto de oncología en red. Por lo tanto, tiene que haber un convencimiento interno y un apoyo, ¿no? Dicho esto, si queremos ir hacia este modelo de Comprehensive Cancer Center, bueno, ¿cómo lo hacemos? Mirad, primero yo creo que hay una cosa muy importante y que a lo mejor no lo hacemos bien todos los días y es que tenemos que transmitir la información a nuestros gestores para entender que desde luego el cáncer hoy en día tiene un impacto en la salud pública de una magnitud que desde luego requiere el máximo de atención por las gerencias y por las consejerías de sanidad. Somos la segunda causa de muerte muy cerquita de las enfermedades cardiovasculares y de hecho en algunos grupos de edad ya superamos a las enfermedades cardiovasculares. Pero es que ya no es solo en términos de mortalidad, es en términos de morbilidad, es en términos de gasto farmacéutico, es en términos de consultas sucesivas, etcétera, etcétera. Entonces, quizá no somos capaces de transmitir bien a la gente que nos gobierna el valor que tiene la oncología en este momento y la necesidad de desarrollar ese modelo de centros muy bien dotados, muy bien surtidos de todos estos elementos que estábamos comentando anteriormente, que sean muy fuertes en investigación clínica, en investigación básica, en docencia, en programas de prevención. Yo creo que para empezar tendremos que vendernos mejor y tenemos que ser un poquito más incisivos y Carlos, sí que estás en la edad de ser revolucionario, porque además tú ya puedes ser muy revolucionario porque tienes además una trayectoria sólida detrás, ¿no? Que te permite también tener esta visión y poder entrar al despacho del director de turno y decir, oye, mira, no tienes muy claro por dónde vamos, ¿no? Vamos a hacerlo. Pero bueno, yo creo, volviendo a tu pregunta, Ruth, hay muchísimo trabajo que hacer. Yo estoy bastante, bueno, ilusionado con que por lo menos la Unión Europea haya decidido destinar recursos a esto. Ya es importante que vaya a haber una reflexión interna donde vayamos a definir cuáles son los criterios para realmente nominar estos centros, pero si esto luego no lo dotamos de un digamos, de un sistema compensatorio no llegará a ninguna parte. Todos conocemos el sistema de CESUR, que es lo que podríamos aproximar un poco, ¿no?, a estos centros de excelencia. Cuando se creó los centros CESUR, ¿no?, centros especializados en patologías muy concretas, esos centros tenían una compensación. A la primera de cambio esa compensación desapareció. Es decir, hoy en día si tú eres CESUR de cualquier patología, está muy bien para poner una plaquita en el pasillo del director gerente, pero realmente, aparte de
la satisfacción personal, no te dan apoyo para que contrates a más gente, no te dan más recursos, no te dan más espacio, no te dan más dinero, pero quieren que veas más pacientes y que los veas perfecto, porque para eso eres CESUR, ¿no? Entonces, o balanceamos un poquito esto o va a ser difícil. Sí, yo quería, si me permites, Ruth. Sí. Gracias. Quería incidir, a ver, perdona, odio la palabra unidades funcionales, odio lo de institutos. Creo que hay que, como decía Javier, hay que utilizar otra terminología, me parece muy oportuna lo que has dicho. Las unidades funcionales es un concepto obsoleto que aparte arrastra muchas connotaciones muy negativas. Lo segundo que hay que decir en relación con lo que Nacho ha comentado es que, bueno, es que aquí además es que como buen mediterráneo y fenicio, aquí nos estamos jugando pelas, ¿eh? El plan europeo tiene 4.000 millones de euros. El país que lo siga podrá acceder aproximadamente a lo mejor en España a un 10% de esos 4.000 millones de euros. Pero claro, hay que ponerse las pilas y dejarnos de chorradas de seguir diciendo que hay que potenciar la prevención primaria, que hay que hacer diagnóstico precoz y no hacer las cosas. Y que tenemos que cambiar y no hacer las cosas y hacer informes que se amontonan en los anaqueles de las librerías. Y esto, más allá de la parte conceptual, ética, también hay una parte económica, que ¿por qué vamos a perder esta pasta? Si tenemos mucha necesidad para poder reorganizar, porque es que, como también decía Nacho, si no hay dinero, si no hay inversión, no va a haber cambio. Las cosas no se hacen desde la voluntariedad. Bueno, yo acabo aquí y quisiera despedirme porque es que me tengo que ir. Perdonadme muchísimo. Ha sido un placer. Os quiero a todos, de verdad. Os aprecio un montón. Ruth, me perdonas, pero me tengo que ir porque tengo otra reunión. Perdonado estás. Voy a cerrar, o sea que adiós, que vaya bien tu siguiente reunión. Y bueno, ya aprovecho, bueno, pues para deciros a los tres, bueno, grandes ponencias, la discusión súper rica. Ojalá pudiéramos estar mucho rato más. Independientemente de cómo le llamemos a las cosas, yo creo que el concepto y hacia dónde vamos está claro y es en lo que estamos trabajando y creo que estamos alineados. Estamos hablando de 3 zonas de España diferentes, creo que estamos trabajando en la misma línea y como dice Nacho, pues a lo mejor hay que ser más proactivo o hablar más alto o mejor o bueno, o ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero de verdad que un gusto estar con vosotros esta tarde y nada, y hasta otra. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ruth. Gracias, Javier.